Muy buenas, tengan todos. Soy Remir Espinosa y un día más acá desglosando la cábala de predicción de Iglesia Janeiro, y hoy vamos a trabajar con el arcano 16. Habíamos comentado en la clase anterior, el arcano 15, que este personaje sufría ¿cómo se llama esto? De la frugalidad en la parte de la pérdida del semen, o sea, del límite, del líbido como tal, y que también podía ser muy promiscuo. Causas de ese personaje, bueno, aquí se ven en el efecto, en el arcano 16, cuando las personas, bueno, se llama la fragilidad, y las personas, por ejemplo, por promiscuidad, o sea, contraen enfermedades venéreas, contraen sida, sífilis, bueno, muchísimas enfermedades que, bueno, no vale mencionarlas todas porque son, bueno, muchísimas de ellas. Entonces, bueno, también, bueno, la persona cuando está perdiendo mucho líbido, la persona, bueno, tiende a enfermarse, a tener baja salud, al final de sus días trata de tener con un bastoncito en vez de tener un báculo, una persona fuerte, espiritual. Y vamos a ver qué pasa en esta fragilidad. Bueno, la fragilidad, bueno, el arcano 16, metal es la plata, porque bueno, ya que habíamos dicho que es un día 7, y es el mismo metal de la luna también. Entonces plata le pertenece al arcano 7 y al arcano 2. Bien, y al lunes, porque un 16, 6 más 1 es 7, también le pertenece el lunes. Nota musical sí, es la última nota de la escala musical, bueno, aunque van subiendo de octavas también. Y fuerza antagónica, perdón, vórtice 7, Sahasrara, y la fuerza antagónica, o sea, los números antagónicos que él necesita para crecer son los nacidos el día 4, 13, 22 y 31. Y los días 1, 10, 19 y 28, cuya palabra clave de los 4 son la palabra inspiración. Habíamos dicho que la persona tenía capacidad para crear o destruir, y la otra palabra es la del 1, es dominio, que puede dominar a patadas por el C o el O, o dominar con amor y con el ejemplo. Bien, la palabra clave de este número 7 puro es el acierto. Los primos son el 7, bueno, es el propio 16, y el número 25. Bien, signo Virgo y planeta Mercurio. Recuerden que el planeta Mercurio es que pare, que tenga freno, o sea, en el sentido de que tú no puedes coger una gótica de Mercurio y hay que darle un orden. Una Virgo es el no me toque, es el estricto en el sentido de que es muy cuidadoso en la palabra, o también muy descuidado, y así sucesivamente. En el arcano 5 era todo lo contrario, era Virgo, morada de Mercurio. Aquí es Virgo, perdón, en el arcano 5 es Mercurio, morada de Virgo, y aquí es Virgo, morada de Mercurio. Bien, la rivalidad, bueno, de este 16 es el arcano 61, que se llama la soledad. Entonces, vamos a ver qué pasa. ¿Bien? Bueno, vemos que hay bastante información, vamos a hablar bastante. A lo mejor me tome 7, 8 días explicar a este personaje. No es broma. Pero sí hay que hablar y hay tela por donde cortar. Bien. Entonces, primero, el dominio de ¿qué? De las emociones. Las primeras palabras clave se engarzan aquí y forman una oración que hay que tenerla bien en cuenta. El dominio de las decisiones también, porque el nombre del arcano como tal es la decisión en el 6, y el 1 es el mago y sus decisiones, el dominio de las emociones. Dice, dominio de las decisiones por falta de concentración. Este personaje debe de ser concentrado, porque si no, el concentrado en la vida real es este personaje que está aquí, que es en soledad. Soledad hay dos opciones. Dice, soledad, estoy preso. Dice, aislamiento voluntario forzoso de la vida social. Estoy preso o yo por voluntad propia. Estoy sentado, estoy meditando, estoy haciendo meditación retrospectiva, estoy concentrado, y entonces estoy tomando distancia de los problemas, y entonces estoy en meditación.
Entonces salgo de la fragilidad en soledad y en meditación. Entonces dice, domino las decisiones y de las emociones, decisiones por concentración o por falta de ellas, por falta de concentración. Bien, estrellas fugaces e inolvidables. Estrellas fugaces e inolvidables porque vamos a mencionar un poco con estas personas que han pasado por la faz de la tierra y nadie las ha olvidado. Los que lo conocieron nunca han olvidado. Nunca han olvidado, por ejemplo, a Patsy Cline, a Richard Valens, Nino Bravo, Polo Montañés, Selena, como tal. Son personas que de alguna manera vivieron en fragilidad, ya sea porque nacieron un día 16 o porque murieron un día 16. Vamos a ver qué pasa. Bueno, Patsy Cline es la que canta la canción Crazy. Crazy for feeling. Entonces Richard Valens le cantaba la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia. Entonces Nino Bravo, Polo Montañés, y bueno, todo el mundo conoce a la estrella Selena. Bien, entonces son estrellas viajeras, son estrellas fugaces, nadie las olvida porque pasaron muy rápido por la vida, o sea, crecieron muy rápido. O sea, cuando ustedes estén subiendo muy rápido en el 16, o sea, una persona de 16 esté subiendo muy rápido, asústense, vayan más despacio. Es muy rica la fama, es muy rica, ¿cómo se llama esto? Que las personas lo consideren a uno por su trabajo, pero hay que, ¿cómo se llama esto? Ser modesto con la fama que pueda generar estas estrellas. ¿Bien? Entonces, vigilancia extrema. Estos personajes tienen que tener vigilancia extrema. Van a cruzar la calle y tienen que mirar a ambos lados. Están hablando por celular y tienen que estar con 4 ojos porque se caen. Hay un letrero de cuidado, piso mojado y no lo ven y resbala. Están cruzando la calle vestidos de negro. Y entonces no hay luces y el carro le falta un bombillo. Cuando vienes a ver, también se lleva el 16, ya sea el conductor, o sea un día 16, o sea el peatón, el que sea 16. Bueno, 16 es un día de máxima vigilancia, como tal, vigilancia extrema. Dice, perfecciones en los trabajos, cuando la persona está bien aspectada, es perfeccionista con su trabajo, a pesar de que él en su tendencia es de ser un poco apurado. Y a veces los apurados salen un poco chapuceros, pero él trata de hacerlo por esencia, todo con una perfección increíble. Bien, entonces, meticuloso, bueno, perfección en los trabajos, ejercicio físico extremo, porque este personaje es dominante, está claro, y lo quiere hacer es extremista. Y quiere triunfar antes de tiempo, quiere tener su musculatura antes de tiempo, quiere estudiar antes de tiempo. El personaje tiende a ser un apurado, puede ser un apurado bien aspectado, centrado, o un apurado desconcentrado y con fragilidad. Cualquiera de las dos opciones. Dicen, ejercicio físico extremo, sistemas de seguridad. Ya que este personaje está en seguridad, tiene que pasar cursos de altura, tiene que usar casco, tiene que usar botas con casquillo. Si hace pesas, porque es pesado, acuérdense que el antagónico de este personaje del 7 es el 4, que es 4 Urano. Entonces este personaje es muy pesado y tiene que dominar el peso, entonces tiene que usar fajas para que no se le hagan hernias y no vaya al salón de operaciones y todas esas cosas. Bueno, entonces, ejercicio físico extremo, sistemas de seguridad, o sea, cableado, guante, o sea, tienen que tenerlos todos, deben pasar todos los cursos. Dice, bajada por sostener el semen. O sea, esta bajada por sostener el semen es voluntaria, es para bajar y matar los yoes psicológicos que están en el arcano número 13. Y cuando veremos el arcano número 17, que es el próximo a este, veremos que ahí se sale de la fragilidad haciendo mantras para matar los yoes psicológicos que hay en el 4, en forma de 13. Entonces, bajada por sostener el semen. Cristo viviente. Si esta persona sale de la fragilidad, corta el cundantiguador y sube Kundalini, bueno, es un Cristo viviente. Y domina entonces sus decisiones y sus emociones. El personaje racionaliza las emociones, a pesar de no ser un 5, el personaje puede racionalizar las emociones. Recuerda que el 7 habíamos dicho ciencia o
espíritu. Entonces, la persona, el concepto de triunfo que tiene aquí es: yo te doy a ti sin afectarme, y la otra persona me da a mí sin afectarse. Entonces, es un Cristo viviente. Dice, explosión de blanco. Este personaje no puede vestir de negro. O sea, este personaje da la casualidad, bueno, habíamos mencionado que si estaba de noche y hablando por celular, tenía que vestir de blanco. O sea, la casa, la pared tiene que ser verde, el piso, ya por referencia, la pared verde, el piso, pared blanca, piso blanco, techo blanco, mueble blanco, ropa blanca, gorra blanca, ropa interior blanca, zapato blanco. O sea, la persona tiene que ser una explosión de blanco para que todo el mundo lo vea y no cometer fragilidades con esa persona. ¿Bien? Entonces, inclusive en la religión yoruba hay una opción que se llama Iyabo. Entonces la persona está recién nacida, entonces lo visten de blanco. Entonces la persona está frágil porque está recién nacida, no le da la mano a nadie, no come determinadas comidas y así sucesivamente. Aunque no deja de ser una religión telúrica, bueno, una expresión muy parecida a la hora de vestirse de blanco. Bien, entonces gimnasia cerebral. Recuerda que cuando una persona está cometiendo constantemente errores, ya sea en el plano físico, espiritual o emocional, cualquiera de las tres opciones acá en la carta, entonces, ¿qué es lo que pasa? La persona tiene que hacer ejercicios de gimnasia cerebral. Ejercicios de gimnasia cerebral para fomentar la lateralidad cerebral. Entonces, este personaje está constantemente haciendo ejercicios de lateralidad cerebral para salir de la fragilidad. Entonces, bueno, ya vimos el ejercicio anterior y podemos ver uno, por ejemplo, un dedo hacia adelante y otro hacia atrás. O, bueno, en este caso mi pie va a estar girando a la derecha y yo voy a estar haciendo un círculo. Entonces ya veremos cómo se puede lograr la lateralidad cerebral para lograr una concentración en soledad que te permite salir de la fragilidad. Bien, entonces este personaje, como nace, tiene la tendencia a veces a salir 7 mesinos, 8 mesinos, entonces tiene la tendencia a ser sanguíneo a nivel de personalidad en la psicología como tal. Ya un 9 mesino ya es más calmado porque piensa más las cosas. Este personaje es un poquito más apurado. O sea, se apura más él, lo que hace falta es que lo haga con concentración. Bien, y la meditación retrospectiva. La meditación retrospectiva es, por ejemplo, cuando yo salgo de mi trabajo, por ejemplo, y estoy en la ruta y me demoro 1 hora y media en la ruta para llegar a mi casa, y resulta ser que en ese momento, en esa hora y media, me da la casualidad que hay asientos vacíos, tomo un asiento y estoy haciendo una meditación retrospectiva de cómo me fue el día. También se puede hacer antes de acostarse, y para hacerlo no se puede acostar uno con sueño. Entonces la persona medita en soledad todo lo que pasó en el día y lo repasa, trata de dominarla y buscar respuestas ocultas que a lo mejor no encontró en el momento que sucedió, bueno, cualquier situación que él o ella no haya podido resolver, porque aquí recuerden que aquí está Urano en Acuario. Cuando yo constantemente estoy bajando a Acuario y veo las cosas ocultas que no vi en el día, automáticamente yo salgo, o sea, cometo más fragilidad gracias a esa meditación retrospectiva en concentración en el arcano 61 que se llama la soledad, buscando las cosas ocultas que pude haber hecho y no hice en ese momento. Bien, entonces vamos a ver la parte negativa de este personaje que está acá. Entonces viene por todo esto, como ven, es bastante, y vamos a hablar bastante de este personaje. Bien, entonces aquí yo tengo varios ejemplos, y vamos a ver qué pasa con esta situación del 16. Bien, entonces dice, el personaje es un apurado. El personaje está en una moto y está a 600 km por hora y está haciendo zigzag. ¿Qué tú crees que pasa? Un accidente no siempre puede evitarse. ¿Bien? O el personaje es un médico y es un día 16, da la casualidad que es 16, y entonces tiene 10 partos esperando por él, y él está haciendo una operación, y entonces la persona no sale cuando le venga a hacer una cesárea
a la mujer porque la persona está apurada y la muchacha no coopera con los pujos, bueno, por lo que sea, todo viene como tiene que venir. Entonces esta persona a veces es un poco apurada, un ejemplo que pongo. Bien, entonces la persona hace cálculos, muchas cosas mecánicas, personaje tiende a ser monótono por ejemplo en el 10, un primo de 10, entonces al ser monótono no hace las cosas de forma inspirada y entonces en el 16 comete una fragilidad porque no siempre todas las acciones en la vida, todos los problemas que uno puede tener en la vida son iguales. Siempre todo tiene sus aristas, tiene sus pros y tiene sus contras. ¿Bien? Entonces la persona es apurada, es desconcentrada porque, bueno, ya hemos dicho, está cruzando la calle, le pasa un carro por arriba, no ve las cosas, o sea, no puede hacer más de 3 cosas a la misma vez. El hombre tiene más accidentes que la mujer, por no ponerse cinturón o, ¿cómo se llama esto? Por manejar descuidadamente. Bien, entonces, o por no usar sistemas de seguridad, como habíamos mencionado anteriormente. Entonces, desconcentrado, dice, no domina las emociones ni decisiones. ¿Está claro? El personaje es una veleta, es un novelero, porque recuerden que el mismo día 7 vive el 2 y el 2 son los sentimientos. Y el 2 dice la novela, los sentimientos, los apegos, es una lágrima con 2 piernas, puede ser nostálgico, llorón, entonces puede pasar 1.000.000 de cosas. No domina sus decisiones ni sus emociones. Dice, sufre muchos accidentes por desconcentrado, hablando por teléfono y manejando, claro, a lo largo de su vida. O sea, ocurren muchos accidentes. Se puede caer por una escalera, cosas las más tontas, peligros por el fuego, le subió mucho la candela a la olla de presión y le reventó, puede que le reviente la cara, puede que le reviente estando lejos, no sé. Dice, puede perder hasta la vida, como la perdió Patsy Cline, Richard Valens, Nino Bravo, Paul Montañez, Selena y muchísimas personas más que nacieron en ese día. Bueno, entonces, indolente, no le duele nada, porque recuerde que el 17, para triunfar en la vida, no puede ser ni explotador en el 4, ni dominante en el 1. O sea, no puede ser ni explotador ni tirano. Aquí porque vive el Sol domingo y aquí porque vive Urano en Acuario, el personaje es explosivo. Entonces esta persona es indolente. Puede ser mediocre porque quiere hacer las cosas rápidas en vez de aprendérselas bien. Se aprende 1 o 2 ejercicios y entonces todo lo demás piensa que es monótono. Dice chapucero, morbo, morboso, miedo a todo lo desconocido. Vamos a ver por qué le tiene miedo a lo desconocido. Porque el arcano 1 es el dominio y es el alfa. Y si el personaje no tiene ciencia, cuando la ciencia fuera dulce tu corazón y haya cosas ocultas en Urano en Acuario, la persona manifiesta su miedo y pierde el alfa. Entonces la persona dice miedo a todo lo desconocido. Problemas en el nacimiento, porque acuérdate que para venir a la vida y llevar ser humano, o sea, el software sobre hardware, entonces la persona es apurada, como habíamos mencionado, y entonces sale por alumbramiento, Sol en Leo, alumbramiento, Sol en Leo, alumbramiento, entonces sale apurado. Y entonces hay que sacarlo a veces de una forma explosiva, o sea, aplicarle una medicina que se llama Pitocin, o aplicarle Force, ya no se usa, pero se usó y dañó muchos chakras 7 por apuro de los médicos. Entonces, problemas en el nacimiento, parto pelviano, hipoxias, cesáreas, prematuro, todas esas cosas pueden pasar en un 16. Bueno, la falta de seguridad, aquí tiene que haber exceso, aquí tiene que haber en negativo, bueno, por desgracia, hay mucha falta de seguridad que provoca muchos accidentes. Bueno, recuerden que el 6, alcohólico, el 6 son los 7 pecados capitales, el 6 son los 7 pecados capitales y bueno, ahí está la lujuria. Bueno, puede haber una enfermedad venérea por hacer cosas indebidas en el 15, por ser promiscuo, puede generar una fragilidad, entonces puede generar alguna enfermedad venérea, pero también, bueno, el personaje puede ser alcohólico, como está en fragilidad, está nostálgico, es drogadicto, es depresivo, está claro, es nostálgico, sufre de disonancia cognitiva constantemente. El personaje durante la humanidad,
en toda la vida, por ejemplo, en la Inquisición, por ejemplo, Copérnico y diferentes científicos habían descubierto a través de física, cálculos y todas esas cosas que la Tierra era redonda y no era el centro del universo, que era el Sol el centro de nuestro pequeño universo. Entonces apareció la Inquisición en forma de 25, cuando le lleguemos a dar nos vamos a reír, Inquisición en forma de 25, entonces las personas se burlaban de las personas que tenían una nueva verdad. Entonces la disonancia cognitiva es una resistencia constante al cambio de la verdad, aún demostrándose que la persona quien está exponiendo tiene elementos para decir que es verdad y tiene otras razones, que tiene más luz y ha escudriñado Urano Acuario, todas las cosas, y tiene ciencia. Entonces la persona tiene una resistencia a ver la verdad. Entonces les hace bullying y en el 25 aparece la Inquisición como arcano primo de este 16 y el 7. ¿Bien? Entonces, la letra entra con sangre. Como habíamos dicho que este personaje es mediocre, chapucero, entonces el personaje tiene tendencia a pasar por la escuela, pero que la escuela no pase por él. Entonces la dice, voy a estudiar, hay los ejercicios. Entonces la persona, bueno, tiene esto, tiene rayones aquí. Bueno, yo no tengo ninguno, gracias a Dios. Para que la información, las clases que le dan en la casa o en la escuela le entren en el cerebro. Bien, caída de salud por sexo. Recuerda que aquí dice la caída de salud por sexo y aquí dice bajada por sostener el semen. La bajada es voluntaria y la caída es involuntaria. Entonces, bueno, no sostener el semen a la hora de hacer una relación sexual, el 14 y el 15, que es el célibe, entonces dice caída de salud por sexo. Entonces la persona, por ejemplo, todos los boxeadores, todos los deportistas, todos de cualquier deporte saben que no deben hacer en una relación sexual un día anterior antes de una gran competencia, una gran actividad física al próximo día, porque bueno, dice caída de salud por sexo y la persona no tiene rendimiento porque él saca su fuerza de su corazón a través del chakra 1. Bien, entonces dice caída por derramar el semen, y entonces aquí dice todos estamos dormidos. Aquí hay diferentes bromas. Yo he salido varias veces. Este es el pendón que yo tenía aquí atrás, lo recogí, tiene una varilla por dentro, par de ligas, y yo a veces iba con mi maletica y iba a hacer diferentes exposiciones en diferentes lugares, casa, teatro, y ponía este pendón, lo colgaba y empezaba a hacer exposiciones con respecto a otra enseñanza que yo hago, que es metafísica avanzada, con la tabla más simple, que es esta tabla que está aquí. Yo iba con mi bolsita, iba en una ruta y yo me ponía así, que lo otro, y agarraba. Y resulta ser que, bueno, todos los tubos de la buceta son amarillos. Están muy lejos de ser amarillos. Entonces, muchas personas, de forma mecánica, 16 dormidos, entonces agarraban este personaje. Y entonces dice, suélteme el tubo. Entonces la persona, ay, perdón, disculpe. Y entonces la persona normal que se quedó acá al lado, que ya no soltaba el tubo, y veía a otro, me cogía el tubo, y dice, suéltame el tubo, déjame el tubo, tranquilo. Y entonces se formaba un bonche y una risa por esta gracia y la gente no se daba cuenta, inclusive la gente, algunas personas me decían, estamos dormidos. Entonces la persona muchas veces no se da cuenta de su entorno y bueno, hay accidentes. Una vez está hablando por un celular y se caen dentro de una fuente, se caen por una escalera eléctrica y bueno, también me cogen el tubo. Entonces todos estamos dormidos, yo incluyo también, todavía me falta mucho por crecer y tomar todas las decisiones correctas las 24 horas del día y bueno, para eso hago meditación retrospectiva, higiene cerebral y todas esas cosas. Entonces dice, bueno, todos estamos dormidos, todos estamos fulminados, dormidos, monótonos, mecánicos. Después de llegar al clima sexual, se vive en estado de éxtasis que no te salva nada. Entonces las personas quedan así, a que los otros agarrar el tubo, que no es. ¿Bien? Entonces, resiliente ante el cambio. La palabra resiliente es una persona que tiene mucha resistencia al dolor como tal.
Entonces el dolor es el sufrimiento. Entonces dice resiliente al cambio de conocimiento, al cambio de verdad, de la verdad relativa, que aparentemente es absoluta para 7.000 millones de personas, una a la vez. Pero en la vida de verdad hay que buscarla siempre relativa y hay que buscar un equilibrio. Y entonces, bueno, resiliencia ante el cambio, resiliencia ante tu verdad, resiliencia ante la mía, resiliencia ante las personas que están alrededor de uno. Entonces dice, testarudo, por cabezón, porque, bueno, es resiliente y tiene disonancia cognitiva. Y bueno, aquí, por ejemplo, hay algunos ejemplos de errores en la vida real. Bueno, el puente de Chía, en Villavicencio, aquí en Colombia, que se derrumbó un día 16. Está el puente, bueno, hace un par de meses que se cayó un puente en los Estados Unidos, también fue un día 16. Entonces, bueno, en la Florida, bueno, la persona puede presentar, ya sea mujer, puede presentar malformaciones en el útero. ¿Por qué? Porque en el mismo día del 7 habita el 2 y en el 2, bueno, son los ovarios de la mujer las que sufren cuando hay una fragilidad y bueno, puede generar miomas, quistes, malformaciones en el útero y todas esas cosas. Bueno, el embarazo prematuro, lo habíamos hablado anteriormente, y dependencia que genera fragilidad. Ahora bien, vamos a ver, resulta ser que este personaje tiene un primo que es el 34 también, el 34 y el 43. Este personaje es feminista y este personaje es machista. Y son 7 igual. Ahora, por ejemplo, mi madre o mi padre no me enseñaron, mi padre no me enseñó, por ejemplo, a hacer un hueco, a cambiar un bombillo, a esto, lo otro, a arreglar el plomo, entonces yo tengo fragilidad. Por ejemplo, pero si no me enseñan tampoco a lavar un calzoncillo, a hacer un huevo o un arroz, cuando yo estoy en soledad, entonces estoy frágil porque dependencia que genera fragilidad. Entonces en la vida hay que aprenderlo todo. Dice arte y ciencia en el 7. Y hay que hacer cosas manuales y hay que dominarlas todas porque si no se genera el feminismo y el machismo y las dos opciones son frágiles. ¿Está claro? Y bueno, la soberbia, ¿por qué? La soberbia daña completo todo esto porque bueno, el arcano 1 genera gran odio y el arcano 4 genera odio y el arcano 1 genera un gran dominio, una gran explotación a las demás personas. Y bueno, la persona cuando hay disonancia cognitiva y resiliencia ante el cambio, la persona es soberbia y entonces bueno, se puede dañar en el arcano 8, como consecuencia de su antagónico se puede dañar el chakra 3. Recuerden los antagónicos que habíamos dado en la primera y segunda clase y las explicaciones que yo había desglosado antes de todo eso. Este es el arcano 7. Bueno, acá hay otra broma. Por ejemplo, un hombre de 16 o 17, cuando no sabe cocinar, entra con una tapa de caldero así, dice ante la cocina, a ver cómo está friendo para no quemarse. Entonces, bueno, entra con fragilidad porque no domina y no las cosas, las actividades lúdicas, entonces cae en fragilidad. Dependencia que genera fragilidad. ¿Bien? Entonces vamos a ver qué pasa en la parte literal que expresa Iglesias Zaneiro en este arcano a la hora de desglosar esta vibración energética. Dice, en el acto de consumar los designios de la debida providencia, es símbolo del misterio de la severa vigilancia. Severa vigilancia, o sea, hay que estar como un policía mirando hacia todas partes a ver que no haya mucho viento y te va a caer una penca de palma, o no va a haber un hueco en el piso, o un popó en el piso, o que haya al cruzar una ruta, o sea, cruzar una calle, que haya una ruta, un ómnibus, y detrás de ese ómnibus no ven una moto, o por ejemplo, tener las medidas exactas a la hora de hacer una composición química en un laboratorio, en la secundaria, en el pre, entonces no vaya a explotar la escuela. Entonces, bueno, entonces dice símbolo del misterio de la severa vigilancia. Cifrada la letra AIN, representa el principio de lo innegable, o sea, de lo inescrutable, de lo atemporal, o sea, la vida es atemporal, pero hay que vivirla como si fuera el último día, pero con cuidado. Bien, entonces dice, representa el principio de lo inescrutable, de lo temporal, de lo perecedero. Ahora, si yo me como una lata que tiene 5 años, y entonces dice lo temporal de lo perecedero, entonces tiene un tiempo, me la como, me cae mal,
Entonces, bueno, también todo tiene su tiempo y hay que ver la fecha de vencimiento porque si no caemos en fragilidad. Como causa determinante de la evolución de los seres y cosas. Bien, entonces, habíamos dicho que si yo saqué en fragilidad, voy para atrás en el 15 y entonces en esa rueda de Sansara habíamos dicho en el 10, habíamos dicho que la parte de la involución era adquirida por dominada por Tifón Bafomeco y la parte de la evolución era dominada por Anubis como tal. Bien, entonces dice Virgo, morada de Mercurio, o sea, yo soy el no me toques, pero para que no me toques yo tengo que estar en todas partes, o sea, a la hora como si fuera un Mercurio que no hay quien me agarre, o sea, yo puedo tener problemas, pero tengo que tener cuidado con todo. Bien, en el plano espiritual es el despertar por entendimiento por virtud de la aflicción. Ahora yo hice una inversión, 600 millones de pesos, de dólares, me salió mal y yo caí en fragilidad. Entonces caigo en el retraimiento y en soledad dentro del arcano 11 yo tengo que aprender de esos errores. Entonces dice, es el despertar por entendimiento por virtud de la aflicción que conmueve al ánimo. La luz de lo superior haciéndose sensible a lo inferior. Bien, entonces su luz celestial baja y te parte o te salva, de acuerdo a las decisiones que tú tomes. En el plano mental representa la nulidad de los valores materiales, o sea, la persona puede perderlos todo, hasta la vida. La indigencia de los logros intelectuales, la persona puede ser un PhD, pero la letra está con sangre y es un mediocre porque quiere hacer las cosas apuradas. Hay personas que terminan la universidad y automáticamente quieren un PhD, y después, un doctorado, y después quieren un PhD, sin haber tenido la experiencia de, ¿cómo se llama esto?, llevarlo a la práctica, al verbo, llegarlo a dominar, y cuando la ciencia fuera dulce tu corazón, PhD te será dado cuando te dediques a esto. De lo contrario, estarás siendo monótono, nada más que teoría, y no crecerás, entonces las horas no serán más grandes que tú en el 13. Bien, entonces dice, en el proceso físico, dice, propende a los procesos aflictivos, el rigor, la severidad, lo que asegura de alguna forma, despierta los poderes latentes y desvanece los ensueños por valores temporales. El axioma trascendente dice, luz de amanecer, luz de mediodía, luz de atardecer, lo que importa es que sea luz. Entonces la persona ya había dicho que había tenido que ser una explosión de blanco. Entonces, explosión de meditación, cuando tú meditas, entonces pasa esto. ¿Qué es lo que tiene este 16 mal aspectado? Que el personaje, por ejemplo, vamos a coger una moneda por acá, a ver si la tengo. No tengo una moneda. Coge una moneda y se la pone en el ojo. Y es lo único que ve. Entonces el personaje no toma distancia de los problemas, distancia en soledad, y entonces los problemas por dimensionalidad los hace demasiado grandes y ese es su problema a la hora de caer en fragilidad. Entonces, repito, luz de amanecer, luz de mediodía, luz de atardecer, lo que importa es que sea luz. Como elemento de predicción promete accidentes imprevistos, tempestades, conmociones, muertes, bueno, aquí hay muchos ejemplos de accidentes y muertes, necesidades, beneficios por concepto de circunstancias buenas y malas, reciprocidad en el amor y en el odio, en la indiferencia y en el celo, en la traición y la lealtad. Entonces, si tú no eres claro con una persona y tú no le das las luces como tal, las personas, por ejemplo, hay un lenguaje corporal, cuando tú hablas con las manos abiertas, tú eres sincero, pero cuando tú hablas así o hablas así con las manos, entonces las personas caen en fragilidad y entonces, bueno, tienen una reciprocidad entre la indiferencia y el celo, entre la traición y la lealtad, entre el amor y en el odio. Porque la persona es ambigua en el 2. O sea, yo puedo ser millonario, pero sin tener apegos. Yo puedo ser muy espiritual, pero sin apego a la vida. Claro, cuando toca. Entonces, bueno, cuando se unen estos dos personajes, forman un arcano que se llama 27, que es la dedicación a la espiritualidad, y el 72, que es la purificación del ser que está incorporado en el humano. Y esas cositas sueltas que yo voy sintiendo son analogías que yo voy haciendo al unir los números y formar
buscar causas, efectos, rivalidad, antagónico, el mismo día, ¿cómo se llama esto? ¿Quién está minando el mismo día? ¿Qué planetas están minando el mismo día para que se desarrolle esas vibraciones energéticas? Entonces, este es el arcano número 16. Se representa una torre con dos personas cayendo, no importa quién sea, rico o pobre, toda persona debe pagar por sus actividades, ya sean positivas o negativas. Dios no castiga a nadie, somos nosotros los que nos castigamos, y en base a eso, bueno, cumplir siempre con la parte positiva del arcano siempre te irá con una luz increíblemente hermosa sobre tu cabeza. Entonces, muchísimas gracias por prestarme sus orejas y su vista como tal a la hora de escuchar. Que tengan todos excelente